ser la pesadilla de alguno de ustedes en determinado momento. De ahí la importancia, aunque es un tema corto, pero es un tema sumamente importante. Cuando gustes, Michelle, iniciamos. Doctora, quería comentarle, bueno, decirle si me podía apoyar en mi presentación con respecto a lo de unas imágenes que puse. De hecho, agregué un poquito más de imágenes porque sentí que estaba como un poco vacía, Sí, me pero nada acuerdo. más son imágenes. Ujú. Y Sí, quería ver claro. si me podía apoyar con los ultrasonidos y estas imágenes, Ujú. porque la De verdad. hecho, yo te voy a apoyar poniendo imágenes aparte. Ah, ok, Entonces, muchísimas igual gracias. y las que tienes son las que yo también tengo, o igual aumentar unas. Ujú, sin problema. Muchísimas gracias. Inicia ya para que podamos tener esa retroalimentación. Claro que sí. Bueno, a ver, permíteme. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve y te Sí, sí, escuchamos bien. Ah, ok. Bueno, yo soy Michelle Isamar, les voy a estar presentando lo que es el acretismo placentario o como la doctora lo había puesto en el, bueno, en el PDF, la adherencia anormal de placenta. Te voy a explicar por qué, Michelle, en lo que llegan a uno de tus compañeros y a todos. El término, efectivamente, en muchos libros lo van a encontrar como acretismo placentario. Sin embargo, conforme tú vayas desarrollando el tema, te vas a dar cuenta que no es el único. Está el acretismo, está la increta y está la percreta. Entonces son diferentes variedades de cómo la placenta se adhiere de manera anormal. Y la única manera de saberlo cuando no estás haciendo una cesárea es evidentemente a través de lo que es el reporte histopatológico. Es por eso que yo le cambio el término, aunque ustedes lo van a encontrar en los libros, así como tú lo denominaste. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver? Aquí les voy a hablar de la introducción. En la fisiopatología voy a hablar de tres hipótesis. En la clasificación, factores de riesgo, los diagnósticos prenatales e incluso el manejo y también algunas complicaciones. Bueno, en la introducción tenemos que el acretismo placentario, aquí puse como un pequeño resumen, es una placenta que se caracteriza por una invasión anormal del trofoblasto al miometrio. Sin embargo, aquí también tengo que el acretismo placentario es la invasión de las vellosidades coriales al miometrio, siendo el mayor riesgo de presentarse en casos de placenta previa o en antecedente de una o más cesáreas, cuando la hemorragia obstétrica mayoritariamente, perdón, causando una hemorragia obstétrica mayoritariamente durante el tercer trimestre. Esto puede ser por la ausencia o por la falta de desarrollo de la capa de Nitabuc, que como recordamos es una capa de fibrina, la cual limita la penetración de la placenta. También tenemos que en la actualidad a esto se le denomina el espectro de la placenta creta o EPA. Su riesgo de aparición ha aumentado junto con el número de las cesáreas y pues por lo que ya comenté, la presencia de lo que es la placenta previa. Y en el 47% de las histerectomías obstétricas son debido a pues, la presencia de esta patología. Eh, bueno, antes de seguir con lo que es la fisiopatología, las anormalidades relacionadas con lo que es la adherencia normal de placenta es lo que ya mencionó la doctora, la placenta acreta, la increta y la percreta. Estas tres variantes se clasifican de acuerdo al grado de invasión trofoblástica y representan una proporción aproximada del 80-15-5 respectivamente. Por su extensión se le reconoce como la que es la focal, que es en pequeñas áreas placentarias, la parcial, que es con uno o más cotiledones adheridos, y la total, que es toda la placenta normalmente adherida. También esto es muy raro, pero se puede llegar a presentar en las pacientes primigestas. Y en pacientes con anormalidades de la inserción placentaria se ha descrito que el sangrado estimado intraoperatorio es de 2.000 a 5.000 mililitros con una necesidad de hemotransfusión de entre el 38 al 95% en los casos. Y bueno, nada más como un resumen súper rápido. ¿Qué es la adherencia normal de placenta? Es cuando existe una penetración excesiva de lo que es la placenta con invasión al miometrio e incluso otras estructuras.
Entre los factores de riesgo encontramos que es el aborto, la cesárea, el legrado, lo cual puede ocasionar lo que es el síndrome de Asherman, que pues lo que ocasiona es una lesión en el endometrio. Puede ser también por miomas, por una miomectomía, por la multiparidad, que bueno, esto es más que nada para lo que es la placenta previa, como ya mencioné, la placenta previa, o una cicatriz uterina previa. Michelle, perdón, ¿te quedaste en la primera diapositiva? Sí, no la he pasado. Ah, ok, Porque la gracias. que sigue la fisiopatología y es donde voy a hablar de las hipótesis. Esta es la introducción nada más. Y bueno, como continuaba, la cicatriz uterina previa, la píldora anticonceptiva, ¿por qué la píldora anticonceptiva? Porque esta provoca el retardo en la implantación. Sin embargo, aquí el factor de riesgo mucho más importante es la placenta previa. En la fisiopatología, bueno, tenemos dos tipos y tres hipótesis. Tenemos que puede ser por una invasión excesiva del trofoblasto en el miometrio o por un defecto secundario en la interfaz de endometrio-miometral en el área de la cicatriz uterina, haciendo así una adhesión directa al miometrio y una remodelación vascular defectuosa. Como mencioné, tenemos aquí tres hipótesis. La primera hipótesis es que la presencia de áreas de decidua pobremente vascularizada en la cavidad uterina debido a una cirugía previa o a embarazos múltiples, los cuales promueven la implantación del trofoblasto o el crecimiento unidireccional del trofoblasto hacia la cavidad uterina cerca de lo que es el orificio cervical. La segunda hipótesis es que una superficie placentaria particularmente grande, como en las pacientes em, multigestas, aumenta la probabilidad de que la placenta invada o cubra en su totalidad el orificio cervical. Y la tercera hipótesis, que es como la más actualizada que encontré, que es del 2018-2019, es que es un defecto de la interfaz endometrio-miometral que conduce al fracaso de la desidualización normal en el área de lo que es la cicatriz uterina, permitiendo el anclaje placentario anormalmente profundo y así la infiltración del trofoblasto. En su clasificación, como ya mencioné, puede ser según el grado y su extensión. Según el grado, tenemos la que es la creta, la increta y la percreta. La creta es la más común, aquí se presenta en el 78% de los casos, teniendo aquí una adhesión de las vellosidades al miometrio. Esto quiere decir que llega al miometrio pero no lo va a perforar y esta puede ser focal o incluso total. La increta, que es del 17%, que es una invasión de las vellosidades al miometrio. Aquí penetra el miometrio pero no la serosa. Y en la percreta es la menos común, hay una invasión del miometrio y serosa uterina incluso un poquito más allá. Esto quiere decir que puede llegar a otros órganos, sin embargo el más común es la vejiga. Bueno, se considera una placenta acreta cuando las vellosidades invaden lo que es la decidua basal y parte del miometrio. Su incidencia en la actualidad es de cada 1000 pacientes, 3 lo va a presentar y ha aumentado en gran medida debido al aumento del número de cesáreas. Su morbilidad asociada está principalmente causada por el elevado riesgo de la hemorragia masiva, por una necesidad de transfusiones, por infecciones intraabdominales y lesión de órganos adyacentes. Aquí puede que todos los cotiledones penetren definiéndolo así como lo que mencioné, la placenta creta total, o incluso puede solo afectar un lóbulo, definiéndolo así como una placenta creta parcial. Sí, es que no estoy pasando las diapositivas, pero bueno. Aquí les puse una imagen de cómo se ven las tipos de placenta. Y la mayoría de los casos de lo que es la placenta creta se presentan en pacientes con lo que es placenta previa. Sin embargo, la ausencia de placenta previa no excluye lo que es la presencia del acretismo. Y nada más fue como comentario o como información un poco adicional. En los casos de lo que es la basa previa, la
principal manifestación clínica es el sangrado transvaginal oscuro sin presencia de dolor, seguido de unas alteraciones súbitas en el registro cardiotocográfico debido a la exsanguinación fetal, la cual se asocia a una mortalidad perinatal del 60 o incluso el 100%. En pacientes con sospecha clínica de la de anomalías de inserción placentaria o de basa previa, se recomienda lo que es la hospitalización, el realizar un ultrasonido para confirmar el diagnóstico y una especuloscopía para evaluar lo que es la presencia del sangrado procedente de la cavidad uterina. También como recordamos en el tema de placenta previa, aquí tampoco se recomienda realizar el tacto vaginal. También se recomienda lo que es la histerectomía con la placenta que no se haya desprendido cuando el diagnóstico prenatal de lo que es la placenta acreta es certero en base a los estudios de imagen y o factores de riesgo. Perdón. Durante el parto también podemos sospechar que hay una placenta acreta. Sí, la placenta no ha sido expulsada a los 30 minutos de la salida del bebé. Cuando los intentos de extracción manual no pueden crear un plano de separación y cuando la tracción de la placenta causa hemorragia de gran volumen. También cuando se sospecha que hay una placenta acreta, aquí vamos a requerir de hacer una laparotomía con una preparación para una hemorragia de gran volumen, porque lo que es la adherencia normal placentaria lo que provoca es una hemorragia masiva. Aquí están los factores de riesgo, como ya lo había mencionado, pero ya es más como resumen, por así decirlo. Michelle, todo Sí, lo que nos estás hablando me imagino que está en tus diapositivas, pero no ha corrido ni una sola. sí, bueno, es que yo me lo aprendí más que nada. No, sí, Eh, claro, pero si tienes el apoyo de tus diapositivas, es importante que estén pasando. bueno, es que no lo tengo en mis diapositivas esto, doctora. Nada más tengo esto, que es como el odds ratio, eh, con más que ¿Quieres nada, pasarlas, por favor? claro que sí. Sí, sí, es más que nada con respecto a lo del ultrasonido y al momento de la ¿No cesárea. quieres pasárselas, por favor, todas tus diapositivas? Claro que sí. Y sería todo de mi exposición. Mientras escucho sus preguntas en relación hasta dónde vamos. Si no sirve el micrófono de ustedes, entonces tienen la opción a través del chat. Doctora, buenos días. Hola, Odette, buen día. Bueno, en el caso del tratamiento de la placenta, bueno, de esta patología, es más frecuente realizar la histerectomía, ¿verdad? Porque había leído del tratamiento conservador, No, pero es que es justamente lo que quiero, por eso quiero que ponga sus diapositivas para que ustedes puedan revisarlas, porque si no, no les queda clara la idea y tampoco la clasificación. ¿Me pueden decir cómo podría clasificar la adherencia normal de placenta? Vete desde tu primera diapositiva, Michelle. ¿Y se pasan las diapositivas ahora? Sí, se están pasando. Sí, creo que la había proyectado mal. Aquí está la de la clasificación. No, estás mal en tu clasificación. Bueno, es que yo lo había comentado, que la placenta acreta tenemos lo que es la adhesión de las vellosidades al miometrio. Aquí, No, insisto en que estás mal. O sea, oh, esa diapositiva haría que todos tuvieran un grave error. oh, Desfasa todas tus diapositivas, por favor. mm, De la primera queremos ver todas.
¿Las vas pasando? No tan rápido, necesito que ellos puedan visualizarlas. Ahí detente. Explícame cuál es una placenta acreta. La placenta acreta es la que está aquí, la primerita, la No, segunda o sea, la estoy la... visualizando, pero dime a dónde llega, cómo Ah, llega. ok. Aquí la placenta acreta es la que llega al miometrio, pero no lo perfora. Y puede ser focal o total. Aquí tenemos que lo que es la placenta O acreta, sea, llega al miometrio. sí, llega al miometrio, pero no lo perfora. Entonces, ellos tendrían que sacar la conclusión de qué parte está tomando. Ujú. Sí, una... ¿Alguien me puede definir hacia dónde llega una placenta acreta? David, ¿puede ser más Atraviesa la capa específico? funcional. Ah, te Sí. escucho, Deb. Mientras David marca lo que es el A, el B y el C. ¿Sí? ¿Te escucho, Gaby? Digo, Deb. Atraviesa la capa funcional del endometrio, que es lo que tendría que tener normalmente, pero llega también a la capa basal del endometrio. Es correcta tu respuesta. En lo que David nos contesta, voy a poner una imagen con ustedes. Creo que no la puse. A ver, déjame ver si sí. Sí. Miren, esta es una cosa muy importante que ustedes tienen que tomar. Y Michelle, es imperdonable que este simple punto con el que debes de iniciar no lo estés marcando. Tenemos una placenta en la que la característica normal, como ustedes bien lo saben, y lo comentamos cuando hablamos de placenta, el proceso de invasión solamente abarca lo que es la capa funcional. La capa basal se respeta, no se toca. Y estoy hablando de endometrio, no estoy hablando de miometrio. Por lo tanto, en una placenta acreta, estoy invadiendo por falta de la capa de Nitabush lo que es la zona basal. Entonces, si tú me dices que llega a miometrio, mi cerebro puede trabajar de 1000 formas, pero si tú me explicas que es el endometrio en sus dos capas, la funcional, que es la que de por sí se debe de invadir, y la basal que no se toca, en el momento en el que me están diciendo que yo ya tengo una invasión, estoy obviamente tomando en consideración que todo el endometrio fue invadido. Y va en función de la pregunta que tú realizaste o en este momento te la voy a contestar. Ok, entonces este es uno de los puntos importantes. Una increta está abarcando ya las capas musculares, entonces puedo abarcar desde una capa superficial hasta la capa profunda. Y una percreta, si ustedes se dan cuenta, esta sería la serosa que está recubriendo al útero, está invadiendo inclusive la serosa, o sea, ya pasó el miometrio, invadió la serosa y tiene la capacidad de pasar más allá de lo que viene siendo, obviamente, la posibilidad de trabajarlo. Y estos parámetros ya les permiten a ustedes tener una determinación. Entonces, retomando tu pregunta, Odette, yo tengo que considerar lo siguiente. Es correcta tu respuesta, David, limitado a serosa uterina, a invasión a vejiga, invasión a órganos o tejidos. Es totalmente correcto. Con todos esos elementos que estamos mencionando, uno de los puntos que ustedes tienen que considerar de manera importante es profundidad, que es lo que acabamos de valorar. Y la otra es la extensión. Y en función de esos dos elementos, Odette, es como tú vas a poder trabajar el tratamiento o la forma en la que tú vas a enfrentar el problema con el cuadro clínico que tiene tu paciente, más bien dicho, con la presentación que tiene tu paciente. ¿Y a qué voy? No es lo mismo que tú me digas que hiciste una histerectomía porque era una placenta acreta focal. Estoy hablando de que solamente fue
un cotiledón, dos cotiledones, parciales cuando tienes ya varios cotiledones, estás hablando de la mitad de tus cotiledones, y totales cuando todos los cotiledones están invadiendo. Entonces, tú me dices que es una histerectomía porque fue una placenta acreta focal y es mi primer embarazo, te voy a demandar. Y tengo toda la razón del mundo. En cambio, volvemos a la misma historia. David fue el que me operó y él me dice, ¿sabe qué, señora? Tiene usted el resultado de por qué le hicimos una histerectomía. Nosotros pensamos en una adherencia normal, ya está el resultado histopatológico, y lo que usted tiene es una placenta percreta y es parcial. No entiendo por qué usted me está demandando. Ahora saquen ustedes sus conclusiones. Odette, ¿por qué David ahora me puede demandar a mí por haberlo demandado? Por el grado de implantación o de invasión que tiene la placenta. Dijo Es que es correcto, no percreta y puede que llevarse la estamos... mitad del útero y dejarle la otra mitad del útero, porque estamos hablando que el 50% de los cotiledones, decíamos, es parcial, pero es una percreta. Entonces, automáticamente él tiene toda la razón. No así en tu caso en el que puedes dejar esa pequeña porción, ese cotiledón, darme esa oportunidad de mi proceso de reproducción, darme metrotexate, tenerme bajo vigilancia, pero evidentemente estás consciente que existe una posibilidad de que terminemos en una histerectomía si no evolucionó bien. Me vas a tener que manejar antibióticos, pero todo esto me va a permitir cubrirme de manera que yo pueda tranquilamente apoyarte con eso. Ahora sí. Y esto es algo que, ¿en qué parte lo tienes, Michelle? ¿En qué parte de tus diapositivas está la otra clasificación que acabo de mencionar? Michelle, ¿sí me estás escuchando? ¿Me están escuchando todos? Tenía mi micrófono Sí, muteado. doctora. Una disculpa. Mm. Una disculpa. Le mencioné que agregué estas imágenes, pero no sé si estén bien No, o yo si estoy gusta diciendo de que... dónde está la clasificación en cuanto a extensión. No, no las agregué. Bueno, no las había puesto, sin embargo las acabo de agregar. No sé si le moleste. No, pero yo estoy hablando de extensión. Aquí me estás hablando del grado de invasión. Bueno, ¿Dónde está el grado de extensión? bueno, es que esta es una imagen completa, pero No. Yo te estoy hablando de la otra clasificación. del grado de extensión. Es que, bueno, yo lo tengo que, por su extensión yo las conocía como focal, que son pequeñas áreas placentarias, la parcial con uno o más cotiledones, y la total, que es eh, toda la ¿Pero adherencia dónde a la está? adherida. ¿Dónde está en tus diapositivas? No lo tengo en mis diapositivas, ¿Y doctora. dónde la mencionaste? Al inicio, cuando estaba yo en esta parte. No, perdón, en lo que es la introducción y fisiopatología, antes de... No, mentira, fue después de comentar lo que es la fisiopatología. Entonces, ¿por qué tus compañeros no me contestaron en la retroalimentación? Ok, David dice que sí lo mencionaste. De acuerdo. Ok, continúa. Una disculpa, doctora. Ay, permítame. Bueno, estas son las imágenes que acabo de agregar, más que nada para tener una mejor visión de lo que es el tipo de placenta y de cómo se puede llegar a, em, a adherir o, bueno, penetrar en el embarazo. Ya lo había mencionado. Perdón.
Como ya había mencionado la doctora, hay diferentes tipos de placentación y están las capas del útero. La creta, como mencioné, son las vellosidades adheridas al miometrio sin penetrarlo y estas pues llegan a lo que es el endometrio, pero no traspasan lo que es el endometrio. En la increta, que es la implantación, aquí, A ver, bueno, Michelle, escúchate lo que estás diciendo, ya, tranquilízate perdón, y que tu cerebro no te traicione, porque lo que acabas de decir es una no es correcto. sandez. Sí, Ya se los expliqué hasta con una imagen más grande que la que tú tienes. sí, una disculpa, es que sí, estoy un poco nerviosa, una disculpa. Avanza con esa clasificación. ¿Sí les quedó claro lo que vimos en cuanto a la clasificación? ¿Me Sí, contestan, Sí, por doctora. doctora, favor? quedó Ok, claro. Sí. gracias. Bueno, entonces, Es importante el porcentaje de frecuencia. sí, Es la anterior que tienes. ay, bueno, en el porcentaje de frecuencia tenemos que la placenta creta es la más común, tenemos que es el 78% de los casos que vamos a encontrar lo que es en la ¿Esta que tienes de qué autor es? es de un artículo, no recuerdo exactamente bien de cuál, es que me Lo que basan, pasa es que estás bien, pero en la gran mayoría de los libros, para cerrarlo y para que sea más didáctico para todos, lo dejan en 80 la creta, lo dejan en 20 la increta ok, y digo en 15 la increta y en un 5 la percreta. ¿Es correcto para los que leyeron el tema lo que acabo de mencionar? Sí, doctora. Ok, está bien tu clasificación. Adelante. ok, si quiere lo corrijo para No, que, no lo corrijas. Nada más hice la observación y les di el por qué tú tienes 78, por qué tienes 17 y por qué tienes 5. Y ya bueno, hice la aclaración. ok, aquí pues, está lo que es la imagen de cómo se ve lo que es la placenta en un normal. Aquí la M es de miometro, la D es de decidual, la S es Ceros. de la serosa, la F del feto y la P de lo que es la placenta, y la scar pues es la cicatriz, lo que es la cicatriz del cervix que había mencionado, que puede llegar a ser parte de una, lo que es, ¿Por qué la cicatriz del cervix? porque, bueno, en lo que es la cicatriz del cervix puede ser, Señálame el cervix, por favor. sí, aquí está lo que es el cervix, Ok, este es el cervix, y aquí entonces, está lo ¿por que qué es la cicatriz del cervix está allá? porque como generalmente lo que es la adherencia normal de placenta está asociado a lo que es una placenta previa, eh, lo que es la cicatriz del, del embarazo se podría decir que es donde está lo que es el ombligo, si no mal recuerdo. Y No, creo que no, no, ahí sí no. ¿Pueden no, ayudar a su compañera? ahí sí pero la verdad sí no me acuerdo muy bien. No podría ser una cicatriz de cervix porque el cervix está abajo. Es correcto. Ok, por ahí David te puso ya un comentario. Y básicamente está hablando de lesiones que se hayan condicionado, y ya lo mencionaron, por el procedimiento, un procedimiento quirúrgico que igual puede ser una miomectomía, que puede ser una cesárea, que es lo más frecuente, o el antecedente de ligrados uterinos. A eso es a lo que se refiere, pero no lo que tú nos estabas mencionando. Entonces, dentro de las teorías está la posibilidad de que haya un endometrio que esté alterado y decíamos, la capa de Anita Bush no va a estar presente, va a estar ausente y eso va a permitir la mayor invasión. Y lo que tú mencionabas y que va de la mano y que fue el tema anterior, lo que era una placenta, dos temas antes, la placenta previa, el margen a tomar en consideración es que ahí no existe la capa intermedia y creo que fue muy clara cuando mencioné que en la zona del istmo la capa intermedia es inexistente, motivo por el cual es más fácil que se pueda penetrar. Ahora sí avanza. Bueno, como ya mencioné los factores de riesgo, aquí vienen con unos porcentajes.
Sin embargo, el factor de riesgo más importante, como mencioné, pues es lo que es la placenta previa. Aquí tenemos una pequeña tablita de un estudio que se hizo con respecto al número de cesáreas y cómo presentaron lo que es la placenta acreta, ya sea con una placenta previa o sin una placenta previa, pero esto es más que nada son números. Si lo puse. ¿Qué me faltó? Bueno, esto lo voy A a ver, ahí cómo está eso de diagnóstico prenatal. Bueno, realmente el diagnóstico prenatal no es como un gold estándar, sin embargo yo lo encontré así en un artículo que es la biopsia. Michelle, ¿qué es un diagnóstico prenatal? Un diagnóstico prenatal es algo que, bueno, es el diagnóstico antes de lo que es el embarazo o incluso cuando están en el momento del preconcepcional. Ujú. ¿Alguien me puede dar una idea de ese término? Pues es el diagnóstico, o bueno, ajá, el diagnóstico que se realiza durante las consultas antes del nacimiento. Es correcto. Entonces, ¿cómo vas a hacer una biopsia? Sí, ay, perdón. Ay, sí, este, perdón, es que sí estoy bastante nerviosa ahorita. Esa no es una respuesta, Michelle. Vas a estar en situaciones de estrés mucho más severas que Sí. una clase y un médico tiene que estar preparado para afrontar cualquier situación de riesgo y después se puede sentar, llorar, fumar, gritar, pelearse, pegarle a la pera, como quieras, pero en el momento en el que tienes una situación de estrés tienes que tener el control. No hay manera de trabajar de otra forma. Sí, bueno, realmente la biopsia es después del nacimiento. Aquí me equivoqué en el término un poquito. Bueno, no un poquito, sí me equivoqué bastante. Ahora yo Eh, te voy a debatir. Dígame cuáles son los síntomas de una placenta con adherencia normal. La hemorragia No, durante el parto. no, No, David. ninguna, doctora. Pues es normal, Rafael, ¿cuál es el dato que tú me aportas? que no hay sintomatología ya que Ese la es el placenta está problema. normal. Ese es el problema. Por eso yo les dije que era un tema muy sencillo, muy simple, pero con una situación legal muy alta. Y les dije, el problema es que sea la peor de sus pesadillas en su servicio social. Si están en su internado, tienen manera de solucionarlo. Para eso están los residentes, para eso está el médico base. Pero esto en su servicio social y estando ustedes solos como el director, el jefe de administración, el director de intendencia, el jefe de enfermeras, o sea, ustedes son los todólogos, ahí sí se ponen a llorar. No, David, ¿cómo la vas a hacer en la exploración manual? Sirve tu micrófono, me encantaría tener diálogo contigo. Y si no, escríbeme. A ver, Rafael, que también me da la impresión de que leíste bien el tema. Intenta ubicar la respuesta de David, que dice al momento de la exploración manual de la placenta. Ujú. Oh, lástima, David. Odette, ¿alguien más quiere participar? Cyril. Sí, doctora. ¿Qué pasó? Sí, por favor. Ah, pero ¿qué había preguntado? Disculpe. ¿Que cómo le van a hacer para saber en función de lo que puso David? Ah, pues porque cuando la placenta no se expulsa, se podría hacer una retirada manual, pero no podríamos separar la placenta. Es correcto, o sea, ustedes no se van a enterar del problema hasta que no haya nacido y por eso les di las dos vertientes. Una, que era una complicación y esta complicación mencioné muy claramente en la clase que tuvimos de
lo que es placenta previa, les dije, el problema principal, y que también les dije, su compañera no tiene por qué ahondar en estos detalles porque su otra compañera va a tener que aclarárnoslos, es la adherencia normal. Entonces yo tengo una placenta previa, ahí se aplica lo que ella tiene. Si tengo una placenta previa, les dije, mis ojos tienen que ser muy, muy minuciosos en la revisión del ultrasonido. Y les dije, si no me da respuesta clara, me tengo que ir a una resonancia. En el caso de una placenta previa, ya tengo un foco amarillo, que es como cuando ustedes van por la vida felizmente caminando por las calles. Y en ese momento ustedes se dan cuenta de que tienen su cerebro disperso. Pero en cuanto su cerebro disperso por ahí alcanza a ver una luz amarilla, bajan el ritmo de su caminar para detenerse o bien lo aceleran según su cerebro responda y digan, sí pasas, pero córrele, no te vayas a este paso. Igual en el momento en que ustedes tienen una placenta previa, su cerebro tiene que decir el siguiente riesgo y que es un riesgo mayor. Y claramente mencionamos que a esta paciente no lo operó en la clínica de la esquina que tiene precios muy económicos. A esta señora tengo que intervenir en un sitio donde tengan terapia intensiva, bueno, mínimo un banco de sangre, tengan terapia intensiva neonatal y obviamente también para adulto. Entonces necesito todos los elementos que me permitan estar segura de que yo voy a poder trabajar a gusto y le va a ir muy bien a mi paciente. A diferencia de aquella paciente a la que no tenemos problemas de esta naturaleza. Me puedo atrever a hacer la cirugía si estoy muy segura que descarté una placenta, una adherencia normal de placenta en cualquier unidad hospitalaria. Pero si tengo una placenta a cual estoy usando la adherencia normal, evidentemente me tengo que ir a revisar el elemento. Entonces, ese es uno de los primeros datos. Entonces, ya quitamos la complicada y nos vamos con nada, que ese es el problema mayor, porque como no hay ningún dato clínico que les esté manejando, salvo, y aquí queda muy claro, salvo con letras mayúsculas y en negrita, que la paciente se esté quejando de hematuria. Y una hematuria implicaría no una adherencia normal común como es una creta o una increta. Lo más frecuente es que sea una percreta y que ya haya invadido vejiga. Entonces, ante una hematuria, estoy obligada a descartar una infección de vías urinarias. Si no hay ultrasonido en mi comunidad, mucho menos pensar en una resonancia. Evidentemente la señora tiene que ir a un sitio donde obligadamente le realicen el procedimiento. Entonces eso del diagnóstico prenatal está mal, simplemente se quedaría como diagnóstico. Y el confirmatorio claramente se los marqué. Tiene que ser con un estudio histopatológico, que es el que me va a reportar lo que les decía, si yo puedo demandar a Odette o si David me va a demandar a mí porque él hizo lo correcto durante el procedimiento. Ok. ¿Qué hago en el momento en el que yo tengo una paciente a la cual estoy encontrándome con que pasaron los 30 minutos, que bien mencionaron ustedes y habíamos marcado 30 minutos? Lo común es que a los 5 minutos se presente el alumbramiento, pero si ya pasaron 30 minutos y no sale, el hecho de hacer, ¿se acuerdan la maniobra de Brown? Y sentir la presión de que la placenta no se está despegando y que ustedes, manitas mágicas, y como ya están súper capacitados, ya salieron flamantemente de la Facultad de Medicina con un anillo que tiene igual de peso que el peso de ustedes, evidentemente no puedo hacerlo, porque si yo lo hago sin haber canalizado una vena más y no estar en un centro hospitalario donde la paciente pueda entrar a quirófano, no va a haber manera de que pare el sangrado. Sí queda claro la urgencia que deben tener ustedes para procesar el tema, porque de lo contrario ustedes se van a ver metidos en una emergencia de tipo legal. Si están en una población rural, muchas veces no van a perdonar su juventud y su ignorancia. Entonces son dos cosas que ya no funcionan. Antes el decir un médico, y no importa que fuera un médico joven, en cualquier comunidad era respetado y todo. Actualmente ustedes tienen demasiados problemas en el internado y en el servicio social.
Entonces, la mejor manera de protegerse es estar bien informados, saber qué hacer y cómo actuar. ¿Sí queda claro? Continúa con tu presentación, Michelle, que bueno, dejó mucho que desear. Avanza. Claro. Bueno, de hecho, me iba a quedar un poquito ahí porque iba a explicar lo que usted acaba de hablar. Sí, pero es que me Em, hiciste enfadar con diagnóstico prenatal. O sea, ¿cómo le sí, vas a hacer en prenatal una biopsia a la paciente? sí, ahí me equivoqué, O sea, ¿no? vas a ser invasiva cuando tienes un ultrasonido y puedes hacer el diagnóstico por ultrasonido. O sea, realmente imagínate que estuvieras ante una paciente. Sí, no se debe de O hacer. sea, ustedes tienen que procesar la información porque la van a compartir con sus compañeros. Eso es lo de menos. Si se equivocaron y alguno de ellos estudió o leyó, va a poder discrepar de ustedes y a lo mejor por solidaridad no dice nada y lo tolera. De acuerdo. Los que no lo hayan leído y se quieran quedar con tu información estarían cometiendo un gran error. Y no estoy diciendo que toda tu información esté mal, pero hay puntos estratégicos donde no ha quedado claro. Y siguiente elemento, si no te llamo la atención y no te hago ver esos errores, al momento en el que tú estás en una presentación fuera de la universidad, ya en tu servicio o en tu internado, vamos, van a decir que por dónde estuvo la asesoría de tu profesor que no te hizo ver ciertos detalles. Y la más importante y la más severa es que lo practiques con tu paciente. Esa es la que más me preocupa. Sí, de Y hecho, se lo para las dos agradezco. cosas. Ok, continúa. Bueno, iba de hecho a mencionar que se recomienda lo que es la histerectomía con una placenta que no se haya desprendido cuando el diagnóstico prenatal de placenta acreta es certero y en base a los estudios de imagen y o factores de riesgo. También durante el parto se sospecha de lo que es la placenta acreta. Sí, la placenta no ha sido expulsada a los 30 minutos de la salida del bebé, cuando los intentos de extracción manual no pueden crear un plano de separación y cuando la tracción de la placenta causa lo que es una hemorragia de gran volumen. También tenemos que cuando se sospecha de lo que es una placenta creta, se puede recomendar incluso una laparotomía con una preparación para una hemorragia de gran volumen. La primera aparición clínica suele ser en el periodo del alumbramiento, perdón, aparecerán la falta de lo que son los cotiledones durante la revisión placentaria o si la placenta Pero está ¿por qué te vas incompleta. tan rápido ahí? Tienes un diagnóstico prenatal, explícame qué encuentro yo en ultrasonido. ¿Para qué quiero irme a un resolutivo si yo puedo prevenirlo? Porque ya lo mencioné. Yo te voy a hacer una cesárea en la esquina en la clínica de la esquina que a lo mejor te cobran 20 pesos porque entres y ya. Y yo no tendría problema en hacértela. Pero si por tu ultrasonido estoy viendo las cosas diferentes, te voy a decir, ni loca. Necesito terapia intensiva, banco de sangre y entonces cuentas conmigo. Y si no cuentas con el presupuesto para cubrirlo, te sugiero que te vayas a un hospital grande, no te vayas a ninguna clínica pequeña porque no vas a conseguir nada. Bueno, yo encontré que por Finger y Williams en el 92, bueno, ellos reportaron lo que son los criterios diagnósticos, de los cuales son la pérdida o adelgazamiento de la zona hipoecoica, miometría retroplacentaria siendo normal, ¿De cuántos eh, milímetros es lo normal? de menor a 2 milímetros de espesor. O sea, lo normal son Eh, 3 milímetros de espesor. Ujú. Em, ¿Segura? bueno, es que así encontré la ¿Alguien clasificación que encontró decía que fuera criterios menor. diferentes? Rafael, Odette, David, y estoy mencionando solo a 3 de sus compañeros porque son los que han estado participando en clase, pero yo encantada de la vida que, por ejemplo, Herrera Castillo pueda o quiera participar. ¿Quién me quiere dar el dato en cuanto a la zona? Si ustedes me dan ese dato, yo les explico a detalle terminando lo que es ultrasonido. Si ustedes no me dan ese dato, van a tener que buscarlo. Bueno, es lo que es la zona de la zona clara con lagunas placentarias y en el Doppler a color la hipervasculatura uterovesical asociada con No, lo que son, Elizabeth, eh, los milímetros que estás marcando, eso es lo normal. Pero tú ya te preocupas cuando tienes una
línea mucho menor. O sea, 3 milímetros es la cantidad normal que tú tienes que encontrar. No, David. 2 milímetros aún está dentro de un parámetro. Tu problema es automáticamente que la paciente tenga un adelgazamiento menor de 1 milímetro, que te haga una zona hipoecoica en la interfase. Eso ya te estaría dando como el signo de mayor sensibilidad. Y luego tienes otros 3 signos en cuanto a esta. Y ahorita lo vamos a visualizar en imágenes, ¿de acuerdo? Sí, Ok, ¿cuál es el siguiente? bueno, aquí ya lo tenía. El adelgazamiento miometrial, que debe de ser menor a 1 milímetro, o que el miómetro sea indetectable en el ultrasonografía, en el ultrasonido o ultrasonografía, perdón. Entonces, Em, estamos hablando de la línea de interfase. Ujú. No le llamas la línea endometrial, sino la línea de interfase, que te Ah, ok, está haciendo la diferencia entre lo que es el endometrio. ¿Puedes usar tu cursor? claro. Sí, sí, Colócalo arriba de la flecha, ¿ok? aquí, No. De donde está la punta de la flecha, aquí. ajá. Sube un poco más, vete en el borde, no, sube, no baja. Donde está la flecha, sigue esa circunferencia, tienes un semicírculo Ujú. hacia arriba, no hacia abajo. Síguelo, 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 síguelo. Ok, ahí para. Quiero que tomen en cuenta dónde está el cursor y ahora van a venir checando la línea blanca. ¿Ya la identificaron todos? ¿Me contestan, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, ahora sigue esa línea blanca. En descenso. Ahí para. Se dieron cuenta, la línea no tiene ni siquiera el milímetro como tal y de pronto abruptamente que acaba de pasar, ¿la siguen viendo? No se pierde. Ok, entonces se dan cuenta, ya no la vuelven a encontrar. Ese dato, ese simple dato que estamos observando, no está mencionándose, ya les está hablando que es una línea de interfase prácticamente inexistente, porque quedamos que lo básico que tenían que haber considerado es la posibilidad de haber observado cuando menos 1 milímetro. Y aquí tiene menos de 1 milímetro y llega el momento en el que está perdida. Y ese es el dato de mayor sensibilidad. Ok, ¿puedes avanzar? Claro, doctora. Bueno, nada más como para complementar. Debe de ser el miometral retropresentario normal menor a 2 milímetros de espesor con un adelgazamiento o interrupción de lo que es la interfase serosa hipoecogénica en el útero y la vejiga menor a 1 milímetro y con una masa ¿Qué focal acabamos de decir? Si ya longítica. mencionamos eso, ya no tiene caso que lo menciones. Y bueno, Lo iba a que sigue, decir por de favor. los numerosos lagos vasculares con apariencia de lo que es el queso Gruyère o queso Roquefort. Y bueno, aquí está una imagen de cómo se ve lo que es la placenta creta. Como mencionó la doctora, no, aquí no hay prácticamente nada que lo, bueno, no hay prácticamente nada, está así nada más, salidita, por así decirlo. Em, Regresa al anterior. Ujú. ¿Qué otro dato tienes en esa imagen? Eh, bueno, que puede ser por un adelgazamiento normal con el avance de la gestación y con las contracciones. No, ¿cuál? O- Porque, o sea, la línea endometrial jamás va a desaparecer. ah, Estamos hablando del ultrasonido. Jamás va a desaparecer en una placenta con inserción normal, que quede claro. ¿Qué otra imagen tienes ahí? lo de esto de la placenta en Creta, que aquí se ve, No, 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 en el ultrasonido. am, esto de las No, lagunas, en la anterior, en esa. perdón. Em,
Pues aquí está lo de lo que es. Permítame tanto. ¿Me pueden ayudar con esa imagen? Si me dicen qué más están viendo, los ayudo a observar. Belén, buen día. En esa imagen que tienes, ¿qué quisieras ver? Porque ya hablamos de los criterios ecográficos, ya dijimos adelgazamiento o ausencia de la línea de interfase, es una. ¿Cuál es la otra? Ya la menciono sin darse cuenta. ¿No sería lo de las lagunas también lo que ¿No? mencionó? ¿No sería? Bueno, Es. Ok, gracias, Cyril. Usa tu cursor, Michelle. Sí, bueno, son las zonas claras. ¿Dónde está la P? Colócate en la zona P. Ujú. Justo en la pancita de la P. Ahí está una, abajo tienes otra. Hacia tu derecha tienes otra. Avanza en tu siguiente diapositiva, no me acuerdo si es en la segunda o en la tercera, la que sigue. Ahí tienen los lechos en forma de queso suizo, que es como le dan la denominación, y que evidentemente les estaría hablando de esa serie de situaciones. Si ustedes ven, la vascularidad también se ve aumentada, y en la imagen de la izquierda busca la interfase. Ya te enseñé a localizar la interfase. Creo que me sale. A ver. Ah, ¿Dónde están la interfase? sigo buscando. Es que. A ver, permíteme. La interfase A ver, vayan guiando a su está compañera. en la. En las dos, en la que tienes en la derecha y en la que tienes en la Ah, ok. izquierda. Bueno, la primera estaría aquí, en esto. Ahí yo no veo nada. Eh, En la primera zona donde pusiste tu flecha no hay interfase. sí, aquí no hay interfaces. Entonces ubica donde hay zonas de interfase. Es esta pequeña línea. Bueno, esta línea. Hay otra más clara que tienes y que está a tu derecha. Esto de por aquí. Esto es que. Ahora búscala en la imagen del lado derecho. Mm, mm, Tu flecha está en el sitio correcto. Ok, entonces ya tienen por ahí algunos datos. Avanza a ver si tienes más datos. Bueno, esto es lo de la interrupción. En la otra, lo que tendrían el tercer punto a considerar, estamos hablando de también una irregularidad en lo que viene siendo la zona de intersección con lo que es la vejiga. Entonces también la interfase en la vejiga va a estar totalmente perdida. Está a punto de terminarse la llamada. Ok. Me voy a pasar Ella rápido. ya puso las imágenes. Pon las imágenes por clínica, por favor. Ay, ¿dónde está? Entonces, cuando ustedes están en una cirugía, no hay manera de perderse porque están abriendo y una percreta, obviamente que la vemos. Sí, pero si están atendiendo un parto, no la están viendo. ¿Queda muy claro el asunto? sí, doctor. Háblanos de las Sí, doctora. complicaciones porque está a punto de terminarse la llamada. Si se corta abruptamente, pues ya saben que no los corté yo. Tenemos 6 minutos. Bueno, ahora sí que para rápido, en el tratamiento tenemos que en la creta es un tratamiento conservador donde se hace una resección parcial de lo que es el miometrio afectado y se sutura. En la increta se hace lo que es la maduración pulmonar hasta la semana 34. Aquí se realiza lo que es la amniocentesis y si está maduro se interrumpe la gestación para realizar lo que es la cesárea e histerectomía. ¿Sabes que entre más tiempo avance, más va a avanzar la penetración de las vellosidades coreales hacia la serosa? Entonces, no vas a correr ese riesgo.
Sí, de hecho, Normalmente vas a tratar de permitirte el tiempo mínimo. no, no, realmente no. O sea, bueno, es que aquí lo tengo que todo más así. Y bueno, ya Ok. para las conclusiones tenemos que el acretismo pues, es una condición de riesgo. Y le Tenemos, sugiero no utilizar el término diacretismo, insisto. sí, adherencia normal de placenta. Es Una disculpa. correcto. Sí. También podemos que para bajar el flujo, el flujo de la hemorragia podemos usar un balón intraórtico. Se saca el bebé y se infla el balón y este puede durar incluso hasta Un una balón hora inflado. intraórtico. Bueno, un ¿Estás escuchando? se me olvida el nombre, es es un Tengas buen día, Michelle. es un Ah, balón. hoy sí te fuiste a la cocina. Sí, una disculpa. Ningún balón les va a funcionar porque estamos hablando que no va a haber la posibilidad de producir una contracción. Aquí tienen que ser resolutivos, salvo que estén hablando de una adherencia normal de tipo acreta. Una increta, una precreta, no lo van a conseguir, salvo que sea una focal. ¿Queda muy claro para todos? Sí, Sí, doctora. doctora. Revisen bien el tema, por favor. Era un tema corto que podríamos haberle sacado más jugo, pero bueno, que tengan buen día. Buen Gracias. día, doctora. Hasta luego. Buen día, doctora. Hasta luego.